Hola, seguimos entonces viendo cálculo de hidráulicos. Como vimos en el último video, al final lo que resolvemos es cuál es el espaciamiento que existe entre dos puntos que están separados por una distancia delta x, y la idea es determinar cuánto vale el valor de delta x que separa estos dos puntos de acá. Lo que de alguna manera requiere de que yo siempre me defina, tenga que conocer cuáles son los puntos 1 y 2, cuáles son las alturas de escurrimiento H1 y H2, y en función de eso yo calculo la energía y calculo cuánto vale el J promedio. Acá hay un nota, 2 abajo y 1 está arriba. Eso implica delta x siempre mayor que 0. ¿Ya? ¿Y eso por qué se lo menciono? Porque hay otra forma de poder entender cuáles son los puntos 1 y 2, donde el punto 1 es el punto donde yo estoy trabajando y el punto 2 es el punto donde que yo en la dirección hacia la cual yo voy a calcular. Y esa dirección hacia la cual yo voy a calcular puede estar aguas abajo en el caso de un torrente, o sea, en ese caso sería el punto 1 está aguas arriba y el punto 2 está aguas abajo. Pero si estamos hablando de un río, el punto 2 está ubicado aguas arriba, ¿ya? Es en particular la notación que ocupa algo. Si es que ocupan esa notación, no tengo ningún problema. Es posible que aparezcan valores de delta x que sean negativos, en particular cuando se está hablando de un río, ¿ya? Pero si es que ocupan el punto 2 siempre definido aguas abajo y el punto 1 siempre definido aguas arriba, entonces en ese caso siempre los valores de delta x van a ser positivos, y eso también a mí me gusta esa forma de plantear el problema, ya que cada vez que aparecen valores de delta x que no sean positivos, ¿ya? Es algún indicador de que algo está pasando con el código, de que puede haber algún problema de cualquier tipo, ¿ya? Entonces, siguiendo este tipo de información, generalmente en Excel o algún tipo de planilla de cálculo se trabaja sobre un esquema H1, H2, energía en 1, energía 2, J1, J2, J promedio, delta X y X. ¿Ya? Donde en función, esa sería la información, todo lo que está pasando en 1 depende de la altura en 1, J1 también va a depender de la altura en 1, y acá va a entrar S y S, en el caso del promedio, ¿ya? En el delta X se ocupa directamente la fórmula, que sería E2 menos E1 dividido por I. Acá hay una serie de otras variables que están fijas, como el caudal, la pendiente y una serie de otras cosas, ¿ya? El caso de las pendientes, del 2, depende de eso. El valor de J2 depende de también cuánto vale la altura de escurrimiento en 2. Y el J promedio depende de eso. ¿Ya? El X es el acumulado de los X, ¿ya? Donde ahí ustedes tienen que tener cuidado de si es que están hablando de cuál es la posición en la cual estaría la altura 1 o la altura 2. Eso depende de dónde colocan el 0. Si es que el primer valor es igual a 0, y en la segunda fila ustedes dicen que va a ser igual al valor anterior más lo que avanzó el punto anterior, ahí están hablando entonces que este X de acá estaría asociado al punto 1 si es que están hablando de un torrente, o al punto 2 si es que están hablando de un caso de un río, ¿ya? Así que esos son algunos detalles que lo van a ir viendo en la medida que vayan practicando con este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, con esta estructura básica de cómo sería una tabla para poder hacer este tipo de problemas, también lo pueden hacer en Python, en MATLAB o en Octave o en R o lo que quieran, ¿ya? No hay muchos problemas. Entonces, en función de si estamos hablando de un río, ¿qué es lo que sabemos del caso de un río? La condición de borde está abajo, de manera tal de que H2 de la primera fila
de esta tabla de acá es la condición de borde. ¿Ya? Estamos hablando de un río. Ese río puede ser un F1 o puede ser un S1. ¿Cuál es la gracia qué es lo que caracteriza a un F1 y un S1? Es que H1 es menor que H2. Eso es lo que caracteriza a un F1 de un S1. Si estamos hablando de un S2, tengo que un H1 es mayor que H2. ¿Ya? ¿Qué tan mayor, qué tan menor? Bueno, depende de la precisión del cálculo. ¿Ya? Un micrón, un milímetro, un centímetro, queda a su criterio. ¿Ya? ¿Qué otra cosa vale recordar? Que el F1 está agotado entre la altura crítica y la condición de borde. ¿Sí o no? El S1 está agotado entre la condición de borde y la altura normal. Entonces, en función de todo acá, ustedes, si ustedes conocen cuáles son los rangos, ustedes pueden decir, bueno, entonces yo voy a resolver este eje hidráulico pensando que se resuelve lo máximo posible, lo voy a recibir en 100 pasos, de manera tal de que el paso que ustedes se dan para poder hacer este salto, aquí ustedes lo que están diciendo es que H1 va a ser igual a H2 menos delta H, en este caso de acá, H1 va a ser igual a H2 más delta H, y con eso lo que ustedes tienen que determinar cuánto vale el valor de delta H para poder hacer el cálculo. Entonces, si ustedes conocen cuáles son los rangos en el cual está acotado estos ejes hidráulicos, ustedes pueden decir, bueno, delta H va a ser igual a, en este caso de acá, va a ser la condición de borde menos la altura crítica dividido por 100. ¿Ya? Y con eso les quedan 101 delta H, o sea, 101 cálculo. ¿Ya? Valores de H, considerando los extremos y así. Detalle, ¿ya? En este otro caso de acá, si ustedes lo quieren hacer en 200 veces, bueno, dicen el delta H va a ser igual a la condición de borde menos la altura normal dividido por 200. Y ahí tienen cómo hacer este cálculo. Si estamos hablando de un torrente, tenemos que la condición de borde está aguas arriba, y de esta forma el H1 de la primera fila es la condición de borde, ¿no? Y el H2 es el que yo me tengo que ir dando. ¿Ya? Entonces el H2 es el que yo me tengo que ir dando, y en términos de los posibles ejes hidráulicos que se pueden dar en este caso de acá, esta acá también sería la adversa. Ah, no, pendiente adversa es acá. S2 y A2, ahí está. Ya. El S2 está acotado entre la altura normal y la altura crítica, y el A2 está acotado entre la altura crítica e infinito. Entonces estamos hablando del caso del torrente. La primera fila es nuestra condición de borde, la altura H1 en la primera fila. Entonces, ¿cuáles son los ejes hidráulicos que se pueden dar en el caso de un torrente? Podemos tener un S3, podemos tener un F3 y podemos tener un A3. ¿Ya? ¿Cuáles son las gracias de todos estos ejes hidráulicos? Es que H2 es mayor que H1. O bien, cuando yo diga haga mi cálculo, H2 es igual a H1 más delta H, siendo el delta H el desplazamiento que nosotros nos tiramos. Y en el caso de los ejes hidráulicos tipo F2, se tiene que H2 es menor que H1, y ahí se tiene que H2, entonces lo vamos a definir como H1 menos el delta H. ¿Ya? ¿Qué otras cosas nosotros sabemos? Que el F2, por ejemplo, está acotado
entre la condición de borde y la altura normal. Por lo tanto, y en particular también puede decir si es que la condición de borde es igual a la altura crítica, yo lo tengo definido en la condición de borde. En el caso de los F3, está de nuevo entre la condición de borde y la altura normal. En el caso del S3 y en el del S3 y el del A3, está acotado entre la condición de borde y la altura crítica. ¿Ya? Y en función de esta información de acá es que ustedes pueden definir cuánto vale el delta H. Si es que ustedes dicen, bueno, yo quiero hacer este cálculo en una tabla que va a tener 100 filas para abajo. Y el último detalle es que en general en la segunda fila, cuando estamos hablando en la segunda fila, estos acá son los cálculos que se hacen para la primera fila. En la primera fila yo conozco cuánto vale el H2 y digo, a partir de este análisis, digo entonces cuánto va a valer mi valor de H1 en función del eje hidráulico que se está desarrollando y del delta H que yo me dé. En el caso de los torrentes, en la primera fila yo conozco cuánto vale H1 y me tengo que dar entonces el valor del H2 que puede aumentar o disminuir en función de cuál sea el eje hidráulico que yo estoy calculando. ¿Ya? En la segunda fila, ¿qué es lo que se tiene? En la segunda fila, en el caso de los ríos, se tiene que el H2 de la segunda fila va a ser igual a el H1 de la fila anterior. ¿Ya? En otras palabras, el de acá va a ser igual a S. El de aquí va a ser igual a S más menos delta H en función de lo que yo estoy haciendo. Y así se forma la dinámica donde yo voy a ir avanzando hacia abajo. En el caso de los torrentes, se tiene que en la segunda fila, el H1 va a ser igual al H2 de la fila anterior. En otras palabras, eso. ¿Ya? Ahora el punto 2 va a pasar el punto 1, yo me doy el punto, en el segundo paso de cálculo, el punto 2, el punto 1 fue el punto 2 anterior, y yo tengo que decir cuánto va a valer el H2. Y con esta forma ustedes arman una estructura de tabla, como les decía, que les permite calcular cuánto vale el eje hidráulico en la cantidad de pasos que ustedes quieran dar. ¿Ya? Estos son pasos de infusión del delta H. Los delta X les va a quedar cualquier cosa que se van a ir ajustando, o sea, hay un desplazamiento gradual, no uniforme, sino que va a ir variando. Generalmente cuando estamos cerca de la crisis, los delta H delta X son chiquititos, y cuando nos estamos acercando a la altura normal, los delta X tienden a ser grandes. Así que eso es lo único que se podría hacer. Eso. Esa es la forma como se estructuran estos datos. Yo les voy a subir un ejemplo para que lo vayamos viendo. Nos vamos. Chao.